Hola, estimados aprendices del Centro de Gestión Industrial, mis deseos porque se encuentren muy bien en el desarrollo de sus labores académicas. Les habla Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital, orientador del curso de Excel. En estos videos vamos a ordenar datos y a filtrar datos. La ordenación estará centrada en tablas y estaremos ordenando las tablas en función de una columna para que se ordenen todas las demás columnas. La ordenación será de alfabéticamente de la A a la Z, pero también estaremos ordenando de la Z a A. Estaremos ordenando las columnas de número de mayor a menor, de menor a mayor, y también estaremos ordenando las celdas por el color de celda y por el color del tipo de fuente. También estaremos filtrando datos y en los filtros de los datos tendremos diversos criterios. Por ejemplo, tendremos el criterio de filtrar datos que sean iguales a determinados valores, que sean mayores de determinados valores, que sean menores de determinados valores, y en fin, haremos filtros según diversos criterios y ordenaremos según órdenes personalizados. La ordenación se hará en tablas. Vamos pues a la primera hoja, que es una hoja para practicar la ordenación. Tenemos 8 hojas para ordenar datos desde la 1O hasta la 8O, y tenemos 11 hojas para filtrar desde la 1F hasta la 11F. Acá nos aparece el primer criterio de ordenación. En la fila 2 nos dicen ordenar ascendentemente la tabla por mes, de enero a diciembre. Entonces nosotros tenemos una base de datos que están mostrando las ventas, donde se relacionan las siguientes columnas: vendedor, mes, país, producto, cantidad y total. Y de acuerdo a lo que nos pidan, ordenaremos la tabla según la columna o las columnas que nos pidan. Leemos nuevamente lo de la fila 2. Dice ordenar ascendentemente la tabla por mes, y la ordenación debe ir de enero a diciembre. Entonces en la columna mes tenemos los meses desordenados. La idea es que nos ordene la tabla por la columna mes, y al ordenar la tabla por la columna mes se ordenen congruentemente las demás columnas con la ordenación de la columna mes. Por lo tanto, no se debe interrumpir la continuidad de los colores amarillo quemado y amarillo claro, ni se debe tampoco romper la continuidad del color de las letras. Porque al ordenar una columna se tienen que ordenar congruentemente, repito, las columnas de toda la tabla. Iniciamos pues. Para poder iniciar, selecciono toda la tabla, voy al menú inicio, y en el menú inicio despliego en el grupo editar, ordenar y filtrar, y escojo orden personalizado. Vamos a desplegar la columna ordenado por, y entonces me aparecen los encabezados de la tabla, y yo selecciono el encabezado por el cual quiera ordenar la tabla. Pero hay que tener en cuenta que aquí aparece una opción donde dice mis datos tienen encabezado. Si esa opción está seleccionada, aparecen los encabezados de la tabla, pero si esa opción no está seleccionada, entonces acá aparecen las columnas de la hoja de cálculo. Vamos a trabajar con mis datos tienen encabezado,
porque eso es congruente con los que nos piden. Dicen ordenar ascendentemente la tabla por mes. Como tengo aquí seleccionado ya, despliego ordenar por mes y me dice que la ordenación debe ser de enero a diciembre. Entonces voy y busco el criterio de ordenación, voy y busco la lista personalizada y selecciono la opción enero, febrero, marzo, abril. Esa opción fue creada previamente para poder seleccionar los datos en ese orden. En caso de que los datos que yo quiera ordenar no aparezca una lista con la que sea congruente, esa lista yo la puedo crear aquí separando palabras con coma y a continuación le digo agregar y entonces esa lista pasará acá y ya podré ordenar con base en ese criterio. Acá vamos a ordenar de enero a diciembre, luego selecciono la opción de enero a diciembre y le digo aceptar y nuevamente le digo aceptar y entonces observe que ya me ordenó, mire, enero, enero, febrero, 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 marzo, 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 abril, 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 mayo, mayo, mayo. ¿Por qué se repiten los meses? Pues porque están repetidos de acuerdo con las ventas que hicieron los vendedores en los diferentes meses. Ya hemos cumplido pues con el primer criterio de ordenación y ahora en la fila 3 nos dicen configurar la hoja para fines de impresión correcta. La ordenación o la configuración que tiene la hoja yo la puedo ver desde acá, desde la barra de acceso rápido. Aquí tengo vista preliminar de impresión. Si no está activa esa vista preliminar de impresión, la pueden activar acá, mírela. Como está activa tiene el chulito, vista previa de impresión e imprimir. Entonces desde ahí puedo ver yo la hoja y encuentro en este momento que la hoja no está correctamente diseñada para imprimir. En primer lugar, creo que contiene más hojas. Vamos a mirar las más hojas porque aquí aparece una barra de desplazamiento vertical. Cuando aparece esa barra de desplazamiento vertical es porque hay más de una hoja. Miremos la segunda hoja, está el número 1. Miremos la siguiente hoja, está en blanco. Luego en este momento la hoja no está correctamente configurada para imprimir. Debemos configurarla correctamente para imprimir y encontrar cuáles son los motivos por los cuales está sucediendo esa desconfiguración. Entonces lo primero que yo hago es seleccionar las diferentes columnas y ya veo que en las tres primeras filas la combinación de celdas se extiende a la columna L, lo que implica que me va a imprimir estas celdas que estén desde la G hasta la L y a lo largo de las columnas hasta donde haya información. Entonces, para evitar que me salga esta impresión, simplemente lo que hago es descombinar celdas y ahora las combino congruentemente con el ancho de la tabla. Le digo combinar celdas y ya vamos a mirar si ya se solucionó el problema. Aún no se ha solucionado el problema porque sigue apareciendo la barra de desplazamiento y entonces ahora tenemos dos hojas en blanco. Entonces vamos a tratar de arreglar el problema nuevamente y lo que sucede seguramente es que se configuró un área de impresión y debe estar extendida hacia abajo y por eso nos están saliendo hojas blancas. Entonces seleccionamos solo el área de impresión, vamos al menú diseño de página y en diseño de página vamos a seleccionar establecer área de impresión y ya establecimos el área de impresión. Damos nuevamente clic en vista previa de impresión e imprimir
le decimos aquí mostrar vista preliminar y observen que ya en este momento desapareció la barra de impresión de desplazamiento vertical que me indicaba que había más de una hoja, lo que quiere decir que en este momento solo hay una hoja y si hacemos impresión solo nos va a salir esa hoja con la tabla. Sin embargo, las márgenes están un poco desconfiguradas, la margen de la izquierda debería ser más ancha. Voy a configurar página, escojo márgenes y le digo que me le suba a 2.8 y acá le digo que me le baje a 0.8 y le digo aceptar y de esta manera ya logré correr la tabla. Supongamos que yo no la quiero imprimir en una hoja que tenga disposición vertical, sino la quiero imprimir en una hoja que tenga disposición horizontal. Entonces voy a configurar página y selecciono la opción horizontal y le digo aceptar y observe que ya me la dispuso en una hoja horizontal. Sin embargo, quedó cargada hacia la izquierda. Queremos centrarla, entonces vamos a márgenes y le decimos centrar horizontalmente, aceptar y entonces ya me centró la tabla en la hoja. Supongamos que la quiero centrar verticalmente también, entonces selecciono la opción vertical y observe que ya me centró la hoja verticalmente. Vamos nuevamente a configurar página y observamos que va a imprimir en tamaño de papel A4, pero normalmente nosotros utilizamos tamaño carta, entonces despliego acá y busco el tamaño carta y le digo aceptar. Entonces ya me pasó la impresión a tamaño carta y ahora voy a suponer que nuevamente quiero la hoja en una hoja vertical. Entonces voy a configurar página, selecciono la opción vertical y ya ahora me quedó centrada, la quiero en la parte de arriba. Entonces voy a configurar página y le digo descentrar verticalmente, desactivo la opción verticalmente y ya me la subió a la parte superior. De esta manera estamos viendo las diversas posibilidades para hacer una correcta configuración de la página con fines de imprimirla y evitar que la tabla nos salga partida o que en la impresora corran hojas en blanco por una mala configuración de la impresión. Ese es el tema pues de principal de la configuración de páginas para con fines de impresión, y aunque nos lo piden en todas las hojas, ya lo explicamos en la primera hoja y en las otras no creemos necesario explicarla. Entonces también podemos activarle la opción aquí ajustar a una página y le decimos aceptar. Volvemos a las hojas del libro Excel y vamos a continuar con los criterios de ordenación que proponen en la hoja 2O. Aquí nuevamente nos piden configurar la hoja para fines de impresión, pero como ya lo hicimos, no lo vamos a volver a explicar. No es necesario explicar la configuración de la hoja en cada hoja de este libro. Entonces ya se explicó en la hoja 1O. Consideramos no pertinente la explicación en las demás hojas. Aquí nos dicen ordenar la tabla ascendentemente de la Z a la A en función de la columna vendedor. Eso quiere decir que en la parte superior aparezcan los apellidos que están más cercanos a la Z y en la parte inferior los que están más cercanos a la A. Para ello seleccionamos la tabla, vamos a inicio, a continuación ordenar y filtrar, orden personalizado, verificamos que esté activo mis datos tienen encabezado para que nos muestre los encabezados de la tabla, en ordenar por. Si esto no está seleccionado, entonces nos muestra es las columnas, probémoslo, lo desactivamos
y nos muestra las columnas, pero si los activamos entonces me muestra los encabezados de la tabla y lo que me piden es ordenar la tabla de la Z a la A en función de la columna vendedor. Entonces selecciono la columna vendedor y me dice que la ordenación es de la Z a la A, acá está de la A a la Z, entonces le cambio de la Z a la A, le digo aceptar y entonces ya me ordenó la tabla por vendedor, quedando los apellidos más cercanos a la Z en la parte superior y los más cercanos a la A o A en la parte inferior. Y observen que se ordenaron todas las columnas de la tabla porque no se rompió la continuidad ni del color amarillo quemado, ni del color amarillo más claro, ni tampoco la continuidad de las letras, del color de las letras. Entonces de esta manera ya hemos cumplido con los criterios de ordenación de la hoja 2O. Vamos a la hoja 3O. Aquí nos piden dos criterios de ordenación. Primero ordenar por vendedores de la A a la Z, y luego ordenar por la columna país también de la A a la Z. Entonces anteriormente habíamos trabajado con un criterio de ordenación, ahora vamos a trabajar con dos criterios de ordenación. Seleccionamos toda la tabla. Después de tener seleccionada toda la tabla, vamos al menú inicio, vamos a ordenar y filtrar, orden personalizado, y la primera es la columna de vendedor. En ordenado por seleccionamos la columna vendedor y la ordenación debe ser de la A a la Z. Esto se revisa en el criterio de ordenación, está correcto. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo nivel para hacer la segunda ordenación, que es por la columna país. Entonces seleccionamos la columna país y la ordenación es de la A a la Z. Ya está las dos ordenaciones que nos piden y le decimos aceptar, y de esta manera miremos a ver cómo quedó vendedor. Quedó de la A a la Z efectivamente, y cómo quedó la columna país. Quedó también, la columna país también quedó de la A a la Z. Lo que hay que ver aquí es que primero ordenó Baez Jason, es decir, tomó todas las ventas de Baez Jason, y a Baez Jason le ordenó el país de venta. Entonces mire, Baez Jason en Argentina, Baez Jason en Chile, Baez Jason en México y Baez Jason en México. Los países están ordenados alfabéticamente y también los vendedores están ordenados alfabéticamente, porque primero está Baez, luego está Contreras, luego está Duarte, luego está Lloreda y luego está Osorio. Entonces ya hemos aplicado acá dos criterios de ordenación. Y ahora vamos para el cuarto criterio de ordenación, y aquí ya nos piden tres criterios de ordenación. Uno que es la columna total y nos dice que la ordenemos de mayor a menor, o sea, esta columna. El otro que es la columna vendedor y nos dice que la ordenemos de A a la Z. Y el otro que es la columna país y nos piden que la ordenemos de la A a la Z. Es importante aclarar que cuando hay varios criterios de ordenación, el que se cumple con exactitud es el primer criterio de ordenación, y los demás criterios de ordenación se cumplen hasta donde sea posible. Me explico. Si yo voy a ordenar la primera columna, o mejor la columna de total de mayor a menor, y luego tengo que ordenar el vendedor alfabéticamente, si aquí me quedó ordenado de mayor a menor y aquí voy a ordenar alfabéticamente, pueda que no haya congruencia en su totalidad, y al tratar de ordenar estrictamente alfabéticamente la columna de vendedor se me escuadran el primer criterio, que era de mayor a menor. Por lo tanto, se cumplirá el primer criterio con exactitud y los demás criterios se cumplirán en cuanto sea posible. Vamos pues a hacer estas ordenaciones, y sobre las ordenaciones explicamos un poco más.
entonces ya está seleccionada la tabla. La primera es la columna total de mayor a menor. Entonces voy a inicio, a continuación voy a orden personalizado, escojo la columna total y lo que me piden es que la ordene de mayor a menor. En este momento está de menor a mayor, entonces cambiamos y pasamos de mayor, pasamos de mayor a menor y le digo aceptar. No, todavía no le puedo decir aceptar porque hay más criterios de ordenación. Entonces, para el otro criterio de ordenación doy clic en agregar nivel y en la primer nivel decía ordenar por y ahora en el segundo nivel dice luego por. Y aquí me dice que es vendedor alfabéticamente, entonces selecciono vendedor y va de la A a la Z y hay un tercer criterio de ordenación, entonces doy clic en agregar otro nivel y ese es para la columna país, entonces selecciono la columna país y la ordenación es de la A a la Z. Ya tengo los tres criterios de ordenación, ahora sí le puedo decir aceptar y observen que el primer criterio se cumplió con exactitud: 120, 81, 54, 36, 28, 26, 25, 23. Estamos hablando de millones. Entonces la columna total está estrictamente ordenada. Luego el primer criterio se cumplió en su totalidad. La segunda dice por vendedor. Entonces tenemos Baez, sin embargo, después de Baez está Baez otra vez o está Contreras, pero no lo podemos pasar al segundo renglón porque si subimos, por ejemplo, el otro apellido Baez, las ventas de Baez aquí fueron de 25, entonces nos quedaría Baez 120 y luego Baez 25 cuando hay valores mayores. Entonces aquí el criterio en la columna vendedor se cumple hasta donde sea posible sin desordenar la columna primera. Si los ordenáramos estrictamente por vendedor, alfabéticamente se nos desordenaría la columna de total. Y en el tercer criterio dice en función de la columna país. También la columna país se cumple hasta donde sea posible. Una manera de observar si esto está funcionando o no está funcionando es donde hay valores repetidos. Por ejemplo, aquí en estas tres filas tenemos valores repetidos. Vamos a destacarlas con un color amarillo. Las tres filas tenemos valores repetidos: 23.400, 23.400, 23.400, pero está dentro del orden descendente, correcto. Entonces la segunda columna es vendedor y es alfabéticamente, lo que quiere decir que en estos tres renglones los vendedores deben de estar ordenados alfabéticamente. Baez, Duarte y Lloreda efectivamente están ordenados alfabéticamente. Entonces ahí se está cumpliendo el criterio de la columna total y el criterio de vendedor. También podemos observar eso por aquí donde hay otras repeticiones de ventas. Por ejemplo, aquí vuelve a haber repeticiones de ventas. Vamos a colocarle color verde para señalar los renglones y aquí debe haber un orden alfabético de los vendedores donde el valor está repetido: Duarte, Osorio y Romero. Está perfecto. Y ahora si miramos la columna país también, que es el tercer criterio, aquí se puede cumplir hasta donde sea posible. Ya tengo ordenados aquí en estos amarillos que señalé alfabéticamente. Si el país lo ordeno estrictamente de la A a la Z, se me pueden llegar a desordenar los vendedores que ya los tengo ordenados alfabéticamente. Luego repito nuevamente, el criterio que se cumple con exactitud cuando hay ordenación de datos es el primero. Los demás criterios, por ejemplo, segundo, tercero, cuarto, se cumplen en lo posible sin desordenar el criterio inicial o el primer criterio. Continuamos con los criterios de la hoja 5O.
En la hoja 5O nos dicen ordenar la tabla por colores en función del color del fondo de las celdas. Amarillo quemado en la parte superior. Entonces se trata que ordenemos la tabla en función de los colores que tienen las filas. Selecciono toda la tabla, voy al menú inicio, doy clic en ordenar y filtrar y a continuación escojo orden personalizado y escojo un criterio de ordenación cualquiera, el que yo quiera, vendedor, y ahora sí vamos a ordenarla por colores. Entonces escojo el color de la celda y me dicen que en la parte superior debe aparecer el amarillo quemado. Aquí le puedo cambiar en la parte inferior, pero le voy a dejar en la parte superior, y si debe aparecer el amarillo quemado, entonces despliego acá y le cambio por amarillo quemado, y este amarillo va a quedar todo en la parte superior de la tabla. Le digo aceptar y observen que ya se cumplió la ordenación. Yo hubiera podido seleccionar en la parte superior, en la parte inferior, y haber escogido si el amarillo quemado me queda arriba o si me queda abajo o si el amarillo claro me queda encima, etcétera. Entonces ya cumplimos con los criterios de ordenación de la hoja 5O. Ahora nos vamos a la hoja 6O. Aquí nos piden que ordenemos la tabla por el color de la fuente o el color de los números y del texto. Entonces me dice que las líneas que tengan color negro deben quedar en la parte superior, debajo deben quedar las azules, debajo las verdes, y los que deben quedar en la parte inferior de la tabla son los rojos. Entonces en este caso selecciono nuevamente toda la hoja, voy a inicio, voy a ordenar y filtrar, escojo orden personalizado, escojo cualquier criterio, puede ser vendedor, y ahora despliego ordenar según y escojo color de la fuente, y me aparece en la parte superior, le cambio por en la parte inferior, y el más inferior debe ser el rojo, encima debe estar el verde, encima el azul, encima el negro. Entonces en la parte inferior debe estar el rojo. A continuación le digo copiar nivel y encima del rojo debe estar el verde. Luego le digo copiar nivel y encima del verde debe estar el azul. Y el negro no aparece, lo que implica que debe quedar en la parte superior. Le digo aceptar y efectivamente ya se ordenó la tabla por color de las letras y los números. En la parte superior quedaron todas las líneas de color negro, en la parte intermedia todas las líneas de color azul y verde, y en la parte inferior todas las líneas de color rojo. De esta manera hemos cumplido con los criterios de ordenación de la hoja 6O. Vamos a la hoja 7O y ahí me dicen ordenar ascendentemente la tabla en función de la columna vendedor. Luego de ordenada, utilizando el grupo de herramientas esquema del menú datos, obtener los subtotales para cada vendedor. Entonces lo que me están pidiendo es que ordene por la columna vendedor alfabéticamente y luego totalice las ventas de cada vendedor utilizando las herramientas de Excel. Entonces selecciono toda la tabla, voy a inicio, voy a orden personalizado, escojo un momentico, ahí lo que me piden es ordenar por vendedor. Entonces escojo vendedor, le digo de la A a la Z y le digo aceptar y ya me lo ordenó, como podemos revisar aquí en la columna A, y ahora me dice que totalice para cada vendedor. Entonces para totalizar voy al menú datos y le digo subtotal, y como voy a totalizar por vendedor, aquí debe aparecer el nombre de la columna que voy a totalizar.
la operación matemática o la función que se va a ejecutar es una suma y nos va a dar tanto el total de el criterio que aparezca en el primer renglón como el total de la tabla. Entonces le decimos aceptar y observen que ya me totalizó. Mire, va de JSON, va de JSON, va de JSON, va de JSON, total va de JSON y aquí me sacó el número del total. Luego tenemos Contreras, 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 total Contreras y me sacó el total y así sucesivamente. Al final me sacó el total de toda la tabla. Recuerden este número, no lo olviden, 579,940. Ese es el total de toda la tabla y debe aparecer en todas las hojas cuando hago este tipo de operaciones. Entonces voy a la última hoja que es la 8O y ahí lo que me piden es ordenar ascendentemente la tabla en función de la columna producto. Y si me piden ordenar en función de la columna producto, me piden sacar totales de venta por producto. En la anteriores me pedían sacar totales de ventas por vendedor. Aquí me piden en la 8 sacar totales de venta por producto, de tal manera que selecciono toda la tabla. Después de seleccionar toda la tabla, voy a inicio, voy a orden personalizado y ordeno la tabla, orden personalizado y ordeno la tabla por producto, escojo producto y me dicen que ordene por producto de la A a la Z. En el criterio de ordenación está de la A a la Z, luego le digo aceptar y ya me ordenó alfabéticamente por producto. Mire, celular, 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 computador, computador, impresora, impresora. Ya está ordenado. Ahora me dicen que totalice por productos, entonces voy a datos, escojo subtotal. Se me olvidó seleccionar la tabla, entonces seleccionamos la tabla, voy a datos, escojo la opción subtotal y como voy a totalizar por producto, entonces en la primera fila donde dice para cambio en, escojo la opción de producto. La función que me va a aplicar es la suma y me va a sacar los totales por producto y el total de toda la tabla. Entonces le digo aceptar y observe que ya me totalizó por producto. Mi celular, 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 total celular. Total celular, computador, 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 total computador, impresora, 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 total impresora y observen que total general de la tabla coincide con el de la fila en la hoja 7O. De esta manera, pues hemos aprendido a ordenar datos teniendo en cuenta diversos criterios. Los invito al video número 2 donde estaremos trabajando filtros. Recuerden, les habló Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital. Un feliz día para todos. Hasta pronto.